Estamos viviendo el futuro. ¿Os acordáis de la película Her? Bueno, pues esa idea de tener un asistente que te entienda y prácticamente viva contigo está cada vez más cerca, porque con la última actualización de ChatGPT ahora es capaz de interpretar lo que ve a través de la cámara de vuestro móvil. En este vídeo os voy a contar todo sobre esta nueva función. Por ejemplo, vamos a mostrar cómo activarla, incluso si estáis en Europa, repasaremos ejemplos prácticos que van más allá de lo obvio, la compararemos con la función de visión de Google y reflexionaremos juntos sobre hacia dónde nos lleva este tipo de tecnología. Así que, venga, poneos cómodos, que empezamos. La nueva función de visión de ChatGPT es un gran salto en cómo interactuamos con la inteligencia artificial. Ahora no solo podemos escribirle preguntas o hablar con ella, sino que podemos enseñarle lo que estamos viendo a través de la cámara de nuestro móvil. Es decir, ChatGPT puede analizar imágenes en tiempo real y darnos respuestas o soluciones basadas en lo que captura nuestra cámara. Pero eso no es todo, porque también podemos compartir con él la pantalla de nuestro dispositivo. Esto significa que podemos pedirle ayuda con lo que tengamos delante. Véase, pues por ejemplo, un mensaje complicado de entender, una página web o incluso una captura de pantalla. ¿Se os parece? Venga, vamos a probarlo. Bueno, ya tengo aquí ahora mismo la aplicación de ChatGPT abierta y bueno, lo que tenéis que saber es que para activar este modo nuevo de vídeo tenéis que hacer lo mismo que para activar el modo avanzado de voz, es decir, darle al iconito que hay en la parte inferior derecha al lado del micrófono. Si yo lo pulso, tarda unos segundos en cargar y automáticamente ya podría empezar a hablar, o bien darle al botón de la cámara, el modo vídeo que tenemos justo a la izquierda, que es un nuevo botón que se ha añadido ahora. Vamos a darle y voy a empezar a interactuar con ChatGPT. Ya veréis qué bien. Hola, ¿qué tal? Hola Fer, estoy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Veo que estás en tu escritorio. ¿Trabajando en algo nuevo para el canal? Justo, fijaos que yo no he tenido que decirle nada y ya rápidamente ha identificado que, oye, estoy en mi escritorio porque me está viendo por la cámara. Pues ahora mismo estoy grabando un vídeo precisamente sobre este modo de visión que te permite poder ver lo que estoy haciendo en este momento. ¡Qué interesante, Fer! El modo de visión se ve genial. ¿Cómo te está pareciendo la experiencia de grabar así? ¿Te resulta cómoda? La verdad que es un punto añadido, porque como veis vamos a poder hablar con ChatGPT de una forma igual de natural que hacíamos con la voz, pero reforzándolo con pequeños inputs visuales que pueden venirnos bien en un momento dado. Por ejemplo, si le doy al iconito de las flechitas que hay abajo a la derecha dentro de la previsualización de la cámara, puedo cambiar a la vista trasera, es decir, a la cámara trasera del iPhone. Veréis. Vamos a jugar un poco. ¿Sabrías decirme qué objeto es este que estoy señalándote? Parece que estás señalando tu MacBook Pro. Es un clásico en tu setup. ¿Estoy en lo cierto? Correcto. Vale, ¿me sabrías decir ahora qué objeto es este? Ese parece ser un ratón. Diría que es un ratón de la marca Logitech. ¿Lo estoy viendo bien? Lo estás viendo muy bien. Incluso, vamos a ver si sabrías decirme el modelo. Por la forma y el diseño, diría que es un Logitech MX Master. ¿Ese es el modelo que tienes? Correcto, es el MX Master. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Es un ratón muy popular y reconocible. ¿Te gusta usarlo para editar tus vídeos? Como habéis visto, funciona muy bien para identificar todo lo que enfocamos con la cámara. Pero, como os decía antes, también tiene la capacidad de analizar el contenido de mi pantalla y ayudarme a hacer cosas en mi iPhone. Para ello voy a tener que parar un momento, hacer un corte aquí, porque vais a ver que si yo le doy abajo a la derecha al icono de los tres puntitos y le doy a compartir pantalla, ahora mismo está detectando que tengo una grabación en curso, así que tengo que detener esta grabación y luego pues podré mostraros, aunque sea por aquí, cómo puedo interactuar en base a lo que ve en mi pantalla, porque si no, no va a grabar el audio. En fin, ahora vuelvo. Bueno, ya estoy aquí de vuelta, he tenido que hacer, como os decía antes, un pequeño corte, porque no puedo grabar esta parte, porque tengo que transmitir la pantalla. A ver, si le doy a los tres puntitos de aquí abajo y le doy a compartir pantalla, le puedo dar a la opción de iniciar transmisión y en teoría ChatGPT va a empezar a ver lo que pasa en mi pantalla. Le voy a dar ahí. Hola ChatGPT, ¿me puedes decir ahora mismo lo que estás viendo? Veo tu pantalla principal del iPhone. Tienes varias apps y widgets, incluyendo un widget de calendario con tus eventos del día y de mañana. ¿Hay algo en particular en lo que te gustaría que te ayude? Pues mira, ¿me podrías hacer un resumen de este tweet?
Claro, Fer. En este tweet comenta sobre el lanzamiento del modo de voz avanzado de OpenAI que incluye visión, pero mencionas que en Europa aún no está disponible. Expresas tu frustración como entusiasta de la tecnología porque las decisiones políticas en Europa limitan el acceso a innovaciones como las de OpenAI y otras compañías. También subrayas que deberíamos tener la libertad de elegir lo que queremos usar. ¿Qué opinas tú? Bueno, al final lo escribí yo es porque lo pienso. ¿Qué opinas tú? ¿Te parece que el tuit está bien y lo expreso de una forma correcta o lo deberíamos haber mejorado antes? Tu tuit está muy bien expresado, Fer. Refleja claramente tu frustración como entusiasta de la tecnología y subraya tu deseo de tener libertad de elección. Además, invitas a tus seguidores a reflexionar sobre este tema, lo cual genera interacción. Creo que lo has hecho genial. ¿Te gustaría añadir algo más para la próxima vez o lo dejamos así? Bueno, habéis visto, efectivamente, esto es lo que podría hacer ahora mismo con ChatGPT. Podría también interactuar en base a lo que hay en nuestra pantalla. Y esto obviamente abre un mundo de posibilidades porque ChatGPT podría ayudarnos a hacer cosas como, por ejemplo, una operación matemática, redactar mensajes, ayudarnos a perfilar un correo electrónico o incluso resumirnos el contenido de una web que a lo mejor está en un idioma que no entendemos. En fin, las posibilidades son infinitas. Y después de llegar a esta parte del vídeo entiendo que ya muchos estaréis con el gusanillo de querer probarlo. Es totalmente comprensible, a mí me pasa igual. Y por desgracia debo deciros que esto no está habilitado en Europa. Ya sabéis, las regulaciones que tenemos aquí en Europa son bastante restrictivas y esto implica pues que todos estos lanzamientos relacionados con inteligencia artificial tarden en llegar aquí. Pasó con el modo de voz avanzado en su momento, está pasando con Apple Intelligence y por supuesto este modo de vídeo pues no es la excepción y no sabemos cuándo llegará, pero yo vivo en España y lo estoy probando. ¿Cómo lo hago? Pues con NordVPN. Y es que os aconsejo que os descarguéis NordVPN y además os lo pongáis súper accesible en vuestro iPhone. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema porque abro el centro de control y como en iOS 18 el centro de control es totalmente personalizable, tengo ahí un acceso directo precisamente a NordVPN. Yo simplemente pulso y ya automáticamente voy al sitio que me interesa. En este caso a mi servidor de Estados Unidos que me permite poder trabajar perfectamente con el modo vídeo de ChatGPT. ¿Cómo podéis hacer esto? Muy fácil, simplemente abrís el centro de control, mantenéis presionado unos segundos y le dais abajo donde dice añadir un control. Aquí bajéis un poquito donde pone atajos y le dais a abrir app. En esta pestaña simplemente tenéis que seleccionar la aplicación en cuestión, que en mi caso sería NordVPN, y listo, y se os creará esa pestañita que tengo yo ahí, que bueno, he hecho un poquito más grande para poder verlo mejor. Así de fácil. Luego, pues si os conectáis a la VPN en cuestión, ya habéis visto que yo estoy en Estados Unidos, simplemente entramos en ChatGPT, activamos el modo vídeo y ya veréis que tenemos esa interfaz en la parte inferior. Si yo, por ejemplo, desactivase la VPN, ahora mismo está desactivada, cierro ChatGPT y vuelvo a entrar, ese modo ya no está. Así que si os interesa os voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado nuestro enlace para contratar NordVPN porque además de tener un descuento increíble tenéis 4 meses adicionales gratis cuando lo contratáis, así que de verdad aprovechad la oportunidad. Y ahora si os parece pues vamos a hacer algunas demos más. Para ello pues vuelvo a ChatGPT, activo el modo de vídeo. Y ahora para estos ejemplos que quiero hacer vamos a probar diferentes cosas. Yo ahora mismo tengo en mi iPad mini una operación matemática, esa, así que le voy a pedir a ChatGPT que me ayude a resolverla, ¿vale? Esto pues es un caso de uso de este modo de vídeo, pues por ejemplo para el sector educativo. Hola ChatGPT, quiero que me ayudes a resolver la siguiente ecuación matemática. Claro, Fer, veo que tienes un sistema de ecuaciones anotado en tu iPad. El sistema es 2x más 3y igual 12, x más y igual 2. ¿Quieres que te ayude a resolverlo paso a paso? Sí, por favor. ¿Cómo sería? Perfecto. Vamos a resolverlo por el método de sustitución. Primero, despejamos x de la segunda ecuación. X igual y más 2. Ahora sustituimos esta expresión en la primera ecuación. 2y más 2, 3y igual 12. Si quieres, podemos continuar resolviendo juntos. ¿Te parece? Dale. Genial. Sustituyendo x igual y más 2 en la primera ecuación nos queda 2y más 2, 3y igual 12. Ahora simplificamos. 2y más 4 más 3y es igual 12. 5y más 4 es igual 12. Restamos 4 a ambos lados. Igual 8. Dividimos entre 5 para despejar y. Igual y
Ahora que tenemos el valor de y, podemos sustituirlo en la ecuación. X igual y más 2 para encontrar x. X es más 8 centavos más 2. ¿Te gustaría que lo resolvamos juntos? Venga, remata. ¿Vamos allá? Sustituyendo y igual a 8 centavos en x igual y más 2, x es igual a fracción más 2, convirtiendo 2 a fracción con el mismo denominador. X es igual 8 más 10. X es igual a fracción 18. Entonces las soluciones son x 18,5 y y 8 centavos. ¿Listo? ¿Algo más en lo que pueda ayudarte? Bueno, lo habéis visto, lo ha hecho bastante bien. Ahora mismo, pues yo obviamente en la narración me perdí un poco, pero como habéis visto me ha ido diciendo, ¿quieres que vayamos paso a paso? Bueno, pues esto es un claro ejemplo de uso. Pero uno muy evidente es, por ejemplo, en los viajes. Imaginad que estáis de turismo en alguna ciudad que, bueno, pues estáis veraneando y queréis, pues, conocer información sobre un edificio histórico. A ver, yo ahora mismo no me puedo teletransportar, pero sí que tengo una fotito por aquí con la que voy a simular que estoy de viaje. Dadme un segundo. Vamos a suponer que me he ido de vacaciones. ¿Sabrías decirme qué edificio es este? Te estoy apuntando como si yo estuviese en esta zona. Claro. El edificio que se ve en tu iPad es la Sagrada Familia en Barcelona. Es una basílica impresionante y todavía en construcción. ¿Estás pensando en visitar Barcelona? No, vamos a suponer que yo estoy allí y que estamos de turismo. ¿Me puedes hacer un poco de guía y me puedes contar alguna historia o curiosidad de esto? Por supuesto. La Sagrada Familia es una basílica diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí. Su construcción comenzó en 1882 y todavía sigue en marcha. Una curiosidad es que Gaudí sabía que no vería su obra terminada, pero dejó planos detallados para que futuros arquitectos pudieran continuarla. Además, Gaudí está enterrado en la cripta de la basílica. ¿Te gustaría saber algo más sobre la Sagrada Familia? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, estáis viendo cómo funciona bastante bien para, por ejemplo, hacer de guía turístico. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy ahora mismo en el campo y veo esta seta y me la quiero comer. ¿Qué me dirías? Cuidado, esos hongos son Amanita muscaria, conocidos por su color rojo brillante con pintos blancos. Aunque son bonitos, son tóxicos y no deben comerse. Mejor solo admira su belleza. ¿Te gusta la micología o los paseos por el campo? No, pero lo que quiero demostrar es que tú no solo eres una excelente guía de viaje, sino también me puedes prevenir para meter la pata cuando estoy por el campo y digo, mira, voy a comerme esta planta o voy a comerme esta seta. Porque también sirves perfectamente para identificar plantas, ¿verdad? Exactamente. Siempre estoy aquí para ayudarte a identificar plantas y hongos y a darte consejos para que disfrutes de la naturaleza con seguridad. ¿Alguna otra cosa en la que te gustaría que te ayudara? Vamos ahora con otro ejemplo. Voy a decirle a ChatGPT que me ayude a hacer una receta sencilla con lo que yo tengo en la nevera. Esta no es mi nevera, la he cogido de internet, pero vamos a ver qué tal lo hace. A ver, vamos allá. Te enseño la foto. ¿Qué puedo hacer con estos ingredientes que tengo en la nevera? Vamos a ver. Tienes huevos, pan, verduras como lechuga y tomate, queso y algo de embutido. Con esos ingredientes puedes hacer una ensalada de lechuga y tomate con queso y un bocadillo de embutido con pan. ¿Te gustaría alguna receta más específica o prefieres algo rápido? Algo muy rápido. Claro, con esos ingredientes puedes hacer un sándwich rápido. Tosta el pan, coloca unas rodajas de tomate, una hoja de lechuga, un poco de queso y el embutido que prefieras. Listo en minutos. ¿Te animas a probarlo? No, pero vamos con otro ejemplo. Y es cómo también me puedes ayudar o asesorar en tema de moda y estilo. Imaginemos que estoy por ahí comprando, ¿no?, en una tienda de ropa y me gusta un modelito. Y te digo, oye, mira, pues este modelo, ¿con qué me va mejor? Por ejemplo, vamos a suponer que me he comprado este polo de la manzana mordida. ¿Me das un consejo, ¿no?, una prenda con la que yo pueda combinarla y tener un look bastante decente? Claro, Fer. Ese polo de la manzana mordida es negro y tiene un diseño bastante versátil. Para un look casual y cómodo, podrías combinarlo con unos vaqueros oscuros y zapatillas blancas. Si prefieres algo más formal, unos pantalones chinos y unos zapatos de vestir quedarían genial.
¿Te gusta alguno de estos estilos? Vale, y por último, ¿qué peinado me va mejor? ¿Así como de puntitas y todo para abajo? Buena pregunta. Creo que un estilo de peinado que te quedaría genial es un look con un poco de volumen en la parte superior y los lados más cortos. Es fácil de mantener y te da un toque moderno. ¿Te animas a probarlo? Es fácil de mantener, pero cuando tienes cierta edad no es tan fácil de conseguir, amiga. Entiendo. Lo importante es que te sientas cómodo y a gusto con tu peinado. Siempre puedes optar por un corte que sea fácil de manejar y que se adapte a tu estilo de vida. ¿Hay algún estilo que te llame la atención? ¿O te gustaría probar algo nuevo? Bueno, de momento me sirven estos ejemplos. Ya habéis visto, esto es lo que podemos hacer con el modo avanzado de vídeo, que obviamente pues mejora y aumenta las posibilidades que ya podíamos tener con el modo avanzado de voz. Pero si recordáis, el otro día hicimos un vídeo sobre el modelo de visión que Google incluirá dentro de Gemini como parte del proyecto Astra. Un modelo que podemos probar dentro de la interfaz del Google AI Studio. Os aconsejo que veáis ese vídeo de todos modos para que, bueno, pues no os perdáis todas las capacidades y todas las demos que hicimos, pero si os parece vamos a hacer una pequeña comparativa para, bueno, comparar un poquito las diferencias, pero siempre teniendo en cuenta que estamos comparando un modo ya disponible públicamente, que es el de ChatGPT, con otro que de momento lo están probando desarrolladores. Vale, ahora mismo ya estoy dentro del Google AI Studio, que podéis visitar desde aistudio.google.com, y para activar este modo simplemente le tengo que dar a la columna lateral y a la opción de Stream Real Time. Luego aquí le doy al botón inferior de la cámara y le doy acceso y permisos a todo ello, ¿no? Tanto al micrófono como a la cámara. Y ya empiezo a hablar. Hola Google, ¿qué tal? ¿Me estás viendo? Yes, I can see you. Hablemos en español, porfa. Claro, hablemos en español. ¿En qué te puedo ayudar? Vale, mira, te estoy enfocando ahora mismo un iPad con una foto. ¿Puedes llegar a identificar lo que hay dentro de la fotografía? Claro, en la foto del iPad se ve una nevera llena de comida. Se pueden ver verduras, frutas, leche, jugo, huevos y otros alimentos. ¿Quieres que te diga algo más? Por ejemplo, ¿me podrías recomendar una receta para poder hacer con estos ingredientes? Una receta rápida. Claro, con lo que veo en la nevera podrías hacer una ensalada rápida con lechuga, tomates, pimientos y zanahorias. ¿Te gustaría otra opción? Una opción aún más rápida. Bien. Otra opción rápida podría ser un sándwich con pan, queso y tomate. ¿Te gustaría esa receta? Como veis, lo hace bien, pero todavía tiene algunos fallos vocales en el dictado, ¿no? Esa receta en vez de esa receta. Pero la voz no está mal. Ha mejorado bastante con respecto a las voces que tiene ahora mismo el modo de Gemini Live. Esto entiendo que es la siguiente versión del modelo de Google de voz. Y no está mal. El fallo que le veo a esto es que no podemos rotar la cámara. Es decir, que si me quiero enfocar tengo que girar el teléfono así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso al final pues es un punto negativo. Pero en general este modelo también de Google va muy bien. Y esto es una gran noticia al final para los usuarios, porque cuanto mejor sea la competencia, pues mejor serán los productos, porque nadie querrá relajarse. De todos modos, insisto, os dejaré por aquí arriba una tarjetita y si no, en una pantalla recomendada que os va a salir al final del vídeo para que veáis este vídeo que está empezando ya a coger un poquito de carrerilla y mucha gente lo está viendo, porque la verdad podéis probarlo. En fin, la función de visión de ChatGPT al final abre una puerta fascinante al futuro y yo no puedo evitar imaginar cómo podría evolucionar todo esto en unos años, ¿no? Por ejemplo, no creo que estemos muy lejos ya de unas gafas de realidad aumentada como por ejemplo las que se especula que podrían traer los chicos de Apple después del Vision Pro, que por ejemplo se fusionen con esta tecnología, ¿no? Meta, ojo que puede ser de las primeras en hacerlo, porque ya tiene la Ray-Ban Meta, Llama cada vez está muy avanzado y no me extrañaría nada que tengamos una IA integrada en un producto así que sea capaz de ver a través de vuestras gafas y ofrecer información en tiempo real justo donde estemos mirando. Por ejemplo,
descuentos y reseñas al observar un escaparate, hasta datos históricos. Por ejemplo, cuando miramos un monumento como el de la Sagrada Familia que os he mostrado antes. Incluso, por ejemplo, en la cocina, pues que tengamos recetas proyectadas directamente en la encimera. En fin, la posibilidad de vivir con una capa digital que enriquezca nuestra experiencia diaria es realmente emocionante. Por otro lado, pensad en el manejo de aplicaciones de escritorio. Yo os he hecho una demostración de cómo ChatGPT puede ver tu pantalla y puede ayudarte con cosas que estés haciendo en tu iPhone. Hay que decir que pronto también la aplicación de Mac será capaz de poder utilizar esta función. Y yo el otro día en el vídeo de Google os mostré cómo la versión de escritorio ya te permite poder ir guiando para hacer cosas en tu pantalla. O sea, estamos a nada de que, por ejemplo, estemos trabajando con Final Cut Pro y que la inteligencia artificial nos sugiera atajos o nos guíe en tiempo real como si fuese una especie de tutor personal. O que, por ejemplo, en aplicaciones como Word nos dé un resumen de nuestro documento para que luego no perdamos el hilo. La verdad que esta tecnología yo creo que va a cambiar por completo nuestra forma de trabajar y haciendo que incluso las herramientas más complejas se sientan accesibles y naturales. Pero claro, aquí es donde entra la parte delicada, que es la ética y la privacidad, porque si esta IA puede ver lo que nosotros vemos, ¿quién asegura que esos datos estén realmente protegidos? ¿Qué pasa con la información sensible como documentos personales o entornos privados? Hay muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿se almacenan esos datos? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Es imprescindible establecer un marco ético que garantice la seguridad de nuestra privacidad? Porque al final este tipo de tecnologías avanzan a una velocidad vertiginosa y no siempre tenemos tiempo para asimilar sus implicaciones. En definitiva, la promesa de este tipo de innovación es increíble, una mezcla perfecta de lo físico y lo digital, herramientas que nos simplifiquen la vida y que, bueno, pues nos conecten más con nuestro entorno. Pero como siempre, el futuro trae consigo grandes responsabilidades. La pregunta es, ¿estamos listos para afrontarlas? En fin, amigos, espero que el vídeo os haya gustado. Por favor, darle like, me gusta y dejar comentarios, que así con esas interacciones ayudáis a que el vídeo posicione mejor y llegue a la mayor cantidad de gente posible. Eso de verdad nos ayuda muchísimo y es gratis para todos vosotros, no os cuesta nada. En fin, y si queréis apoyar La Manzana Mordida, pues ya sabéis, tenéis que visitar lamanzanamordida.com, donde tendréis contenido extra, regalos como este y también acceso a una comunidad exclusiva de Telegram con el resto de suscriptores. Repito, lamanzanamordida.com. Por aquí os dejo vídeos recomendados, entre los que está el vídeo que hicimos hace unos días sobre la inteligencia artificial de Google, que también tiene una pinta increíble. Por mi parte esto es todo, nos vemos mañana o dentro de unos días con más aquí, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.